incidimos en algo que con el tiempo ha aparecido como necesario, porque inicialmente la composición de la comisión tenía un origen o una inspiración penitenciaria. Es decir, lo que se trataba era de ver cómo se solucionaban las personas judicializadas. Entonces, estaba en una cuestión de tratamiento, de salidas, de organización, pero luego a la hora de derivar asuntos se vio que había una parte que era eso, es decir, una inspiración penitenciaria, pero había otra parte muy importante de personas que tenían un contacto con el mundo judicial y que veíamos desde el punto de vista interno que esa persona, el contacto con la asistencia sanitaria o no existía, o si existía dejaba que desear, y la consecuencia era un agravamiento de su situación penal. Entonces, a partir de esa situación y sobre todo a partir de la palabra mágica, en este caso, que es derivar, es decir, ¿qué asuntos se derivaban o qué personas se derivaban? Pues unas de forma muy precoz. Entonces, al derivarse de forma muy precoz, la propia evolución de la persona daba lugar a que en las distintas comisiones, esta persona que detectamos al principio que no estaba bien tratada sanitariamente, cuando advertíamos esa situación, la siguiente vez que veíamos el asunto, resulta que esa persona se había reconducido, y esa reconducción suponía que el asunto, que estaba en una fase de instrucción, pues incluso ese asunto había acabado bien, sin condena. Entonces esto se fue perfeccionando y la parte más importante era la detección, el llamamiento, es decir, cómo esa persona que había tenido un contacto con el mundo judicial era advertida la situación al mundo sanitario, el mundo sanitario se fijaba si estaba bien o mal atendida y movía sus recursos a los efectos de atenderlo. Y ese movimiento de recursos, esa asistencia mejorada o iniciada, suponía también una mejora de las consecuencias judiciales, no digo penales, judiciales. Con lo cual, a partir de esa inspiración nos dimos cuenta que, digamos, esta comisión era interesante desde el punto de vista preventivo, porque se solucionaban, y porque además también la administración sanitaria tiene voluntad de mejorar su situación, y la cuestión no es advertir que una persona que ha ido para lo que sea, se advierte pues, el médico de familia o el de atención primaria, bueno, aconsejo derivación al especialista. Claro, aconseja derivación o consultar, pero ¿y si esa persona no va a la cita? Entonces, si no va a la cita, pues claro, también se detectaba que el mundo sanitario no se movía, ¿no? Bueno, pues también ha habido una especie de auditoría interna con esto de cómo se mueve, cómo se llega, pero si resulta que abre la puerta, que no abre la puerta, y luego también pues muchos casos, ¿no? Muchos casos que tienen que ver con una determinada concepción. Entonces, si nos limitamos a ver transcurrir las cosas y no hacer, sino simplemente, bueno, esta persona de forma indefectible va a caer en el mundo penal y va a caer en el mundo penitenciario. Y una vez allí dentro, vemos a ver qué hacemos, pero si resulta que no estamos satisfechos y creemos que hay otras opciones y que esa persona, bueno, vamos a ver si es posible que en este momento tan precoz que viene de denunciante o de denunciado, a ver si en ese momento tan precoz podemos movilizar para que esta persona pues, tenga primero conciencia de enfermedad, luego tratamiento y luego unas consecuencias favorables. Pues ese es el movimiento que durante años se ha intentado establecer para establecer un marco. ¿Qué es lo que intentamos? A ver si es posible un protocolo que llegue al mundo sanitario y al mundo judicial para que con estas determinadas advertencias se vaya a una comisión y esa comisión mueva los recursos. A partir del inicio en Toledo y la experiencia al resultar positiva, lo que se hizo por inspiración de la Consejería de Sanidad y de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia fue organizarlo en las distintas provincias de la comunidad autónoma, 5 provincias. Y a partir de ahí, pues lo que se trata es de que esto pues, tenga una existencia legal. Esa existencia legal es necesaria porque si no, lo que notamos es que la gente que sabe de esto no sabe a quién dirigirse. Entonces, si nosotros diéramos una existencia legal, al mundo judicial habría, oiga, cuando ustedes vean
por la razón que sea, que puede ser un asunto civil, puede ser un desahucio, puede ser un lanzamiento, puede ser una reclamación de lo que sea, detecten que hay una persona que necesita ayuda o que acabe esa posibilidad de, bueno, pues póngase en contacto con este servicio a efectos de que ver esa posibilidad, de que hay una movilización del mundo sanitario, pero igual, digamos, en la sanidad no especializada, porque evidentemente la salud mental sabe qué recursos tocar, pero el mundo de la atención primaria y el mundo del, digamos, de la medicina de familia, a lo mejor si detectan eso, porque viene para otras patologías, no saben dónde dirigirse. Y lo que se trata es de tener primero una existencia, de tener una existencia organizada, de dar comunicación de esa existencia organizada a las personas que pueden detectar y de establecer una fluidez. Claro, esto lleva a una organización, esto no es tan sencillo, esto lleva una composición, lleva una organización que puede ser estable, de una forma estable para toda la comunidad autónoma, una especie como de comisión restringida pero mucho más permanente y una comisión más amplia por provincias. Todo esto es lo que está por estudiar. Bueno, en la actualidad lo integran, habría dos grandes bloques. El bloque sanitario, compuesto por la administración sanitaria, el bloque judicial, compuesto por un miembro de la Administración de Justicia, que sería un juez, por los forenses, que en este caso es una parte determinante, y por alguien más a definir, que puede ser un letrado de la Administración de Justicia para una organización interna, el mundo penitenciario, que es el sistema penal penitenciario, de salud mental penitenciario, salud penitenciaria, que digamos es el vertebrador y es un poco el que nos da idea de qué se hace en otros sitios. Y luego estaría el tercer sector, ¿no? Es decir, las asociaciones de las personas con enfermedades, ese tipo, ¿no? Pero dentro de la organización interna de la sanidad no solo está la salud mental o la atención primaria, está también el mundo de los recursos, de las residencias, de los pisos, porque ahí cuando se dice o se saca algo a relucir hay que decir, bueno, sí, esta persona estará así o así, pero si necesita esto, ¿qué tenemos? ¿Qué posibilidades? ¿Qué lista de espera? Es decir, no se trata de debatir por debatir, se trata de dar una solución. Pero esto de la composición de la organización está por definir, ¿eh? Podríamos pensar en el Ministerio Fiscal, podríamos pensar en otras entidades, está por definir. Habría dos cuestiones muy importantes. Capacidad de detectar, por tanto, tiene que estar situado en algún sitio que tenga contactos con las personas con enfermedad mental, evidentemente. Es decir, aquí el mundo de la oficina o de la moqueta no entra. Es decir, aquí tiene que haber una relación directa. Por una parte, pero luego por otra parte hay una parte muy importante que es la capacidad de decidir. Es decir, si no definimos la Comisión de Análisis de Casos de Castilla-La Mancha como un órgano decisorio, es decir, donde se acuerda lo que sea y lo que se acuerda se hace, no meramente deliberativo o meramente inspirador, esto no serviría. Entonces tiene que haber ahí, claro, desde el punto de vista judicial es mucho más complicado porque nosotros podemos detectar casos y llevar información, pero no dar órdenes ni instrucciones por la independencia, porque hay que respetar. Pero desde el punto de vista sanitario hay jefes de servicio, directores, que de manera que si llevan el encargo de vamos a llegar a ver cómo atendemos, tienen que atender. Entonces, la inspiración de la capacidad ejecutiva de esta comisión es muy importante y también es una cuestión a decidir. La valoración es óptima, no puede ser mejor. O sea, los porcentajes de reincidencia o no existen o son bajísimos. Los porcentajes, digamos, de seguimiento, de fijación del tratamiento son altísimos. Y es una valoración que ya no solo tengo yo por mi trabajo, sino por lo que en estas reuniones sale, porque hablan de personas concretas, de casos concretos, con un pasado terrible, y donde hablan de lo bien y de lo adherido que está al tratamiento. Y eso, pues, oye, yo como espectador, como oyente de los casos que suceden de personas con una residencia en Castilla-La Mancha, pues no puedo tener mejor valoración. De hecho, cuando estamos hablando de las instituciones penitenciarias propias que estarían fuera de Castilla-La Mancha, como es Foncalén, y se habla de, bueno, pues ya estaríamos a punto de esta persona que va a regresar, la movilización y la organización y la coordinación, también detecto
que es muy interesante, y además hay una voluntad de dar los medios y de organizarse para que esta persona esté bien tratada. Y lo que yo he oído, ya son años de esto, es una valoración muy positiva. No conozco de un caso que hayan dicho, bueno, esto nos ha salido mal, no. Hay una parte que, claro, que debería superar determinadas cuestiones subjetivistas, pero como no la superan hay que decirlo. ¿Y qué parte es esta? Es decir, esto debería tener una organización determinada y esa organización ser válida para cualquiera. Pero yo debo decir y debo advertir que sin un compromiso personal de los que integran esta comisión, esto es muy difícil que funcione. Es decir, a la gente que va tiene que tener un componente personal de que le importe esto. Si no, si vamos a darnos, bueno, que esto hay que ir y a ver cuándo se acaba, no funciona. El éxito o el dicho el éxito, porque yo de verdad que me siento todavía un poco insatisfecho, pero bueno, visto desde fuera parece ser que sí, que se hacen cosas, yo me gustaría hacer más. Pero lo que sí debo decir es que esto funciona por el compromiso personal de los asistentes. De manera que si van asistentes sin compromiso personal, esto no funciona. Ya sé que esto no es bueno decirlo, porque esto debe funcionar en sí porque es bueno que funcione, ya, sí, de acuerdo, pero aquí deben estar los que les importen las personas con salud mental, con problemas de salud mental. Cuando un presidente del Tribunal Superior de Justicia elija a la persona que tiene que ir, o el jefe del Instituto de Medicina Legal elija a los forenses que tienen que ir o vaya él personalmente, o dentro de la organización sanitaria deben elegir gente comprometida. Es requisito sine qua non. Recursos siempre son insuficientes. Debo decir que son insuficientes. Tienen recursos para prevenir, no tantos para detectar. El problema es la detección. Yo creo que una vez que se detecta y se dice que esta persona necesita algo, sí que se puede movilizar, pero el problema es la detección. Los recursos, vamos a ver, no nos vamos a engañar, es decir, cuando ahí se dice que esa persona determinada necesita, pues, o está en lista de espera por un piso tutelado, pues no hay suficientes pisos tutelados, no nos vamos a engañar. O esa persona tiene una patología tan determinada que necesita una residencia determinada y no hay esa residencia, no, claro. Pero a otro nivel, no tan intenso, como es el tratamiento ambulatorio, esas cuestiones sí que tienen solución y sí que hay una organización y sí que puede esa organización absorber muchos más enfermos de los que tiene y tratarlos mejor, porque al final, efectivamente, y eso a veces ha salido en estas reuniones, el coste es muy interesante. Es decir, esa movilización a la larga y a medio plazo supone un ahorro. Y la organización la tiene, digamos, el mundo sanitario y, por tanto, la dirección general, o sea, la estructura está dentro de una consejería, que es la Consejería de Sanidad. ¿Quién lo compondría? La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería. ¿Y quién iría más? Bueno, el mundo sanitario estaría compuesto, digamos, por esa cabeza y luego hay más. Por ejemplo, el jefe de servicio de drogodependencia, de la sanidad penitenciaria, el subdirector general de coordinación de sanidad penitenciaria, el juez decano, que sería yo, 2 médicos forenses, el coordinador regional de salud mental, el coordinador regional de enfermería de salud mental, la jefa de servicio de psiquiatría de Toledo, el jefe de servicio de psiquiatría de Talavera, la directora de la Fundación Sociosanitaria, la coordinadora de FEAFES, estaríamos ya hablando ya del tercer sector, la jefa de Servicio de Promoción Social y Voluntariado de Bienestar Social, la jefa de Servicio de Planificación y Coordinadora de Salud Mental, estaría también la Coordinadora Regional de Salud Mental. En fin, como veis, mucha gente. ¿Pero por qué mucha gente? Bueno, porque muchas veces, hay veces que bordea el caso y entramos en los servicios sociales, otras veces entramos de lleno en estas cuestiones de las comisiones de enfermedades mentales graves, otras, en fin, planean el mundo judicial y el mundo penitenciario, por tanto es una comisión muy amplia, no todo el mundo habla a la vez, es decir, hay veces que está enfocado en una parte y otras veces en otra. Entonces, esto es una coordinación, una organización que se ha ido creando
Y a veces hay gente que viene invitada. ¿Por qué? Bueno, pues que se producen cuestiones como, por ejemplo, qué pasa con determinadas personas con enfermedad mental, pues que se dan a la fuga en urgencias, por ejemplo. Entonces viene el jefe de servicio, el jefe médico de ese hospital a ver, bueno, qué se está haciendo, qué se puede hacer. Bueno, esto es una organización y a partir de esa organización hay una plantilla. Aquí podríamos meter a fiscales, podríamos meter a letrados de la Administración de Justicia. Es decir, esto es amplio y variable en relación con los casos, pero es una composición y una mesa bastante grande. Ahora mismo hay una reunión periódica, hay reuniones periódicas donde se está definiendo la posibilidad de establecer algo parecido a un grupo permanente de ámbito regional, pero mientras tanto lo que es el ámbito provincial. Entonces hay una comisión de gestión de casos, de análisis, aquí se llama comisión de análisis de casos, de personas judicializadas. Entonces esa persona judicializada ya es algo más amplio que el penal. Entonces, cuando nos convocan y nos ponen un día y una hora determinada, lo que los convocados hacemos hasta entonces es ir guardando los casos que nos han llamado la atención y que han pasado, en nuestro caso, por el juzgado, pero en otros casos por el centro de salud mental, por el centro de no sé, el caso que sea. Entonces, todo eso con carácter previo a la reunión, lo que hacemos es remitir el caso con el dato que tenemos a los efectos de que la Administración Sanitaria recabe los datos que tiene respecto de esta persona y vea si se le ha atendido, si no se le ha atendido. Y ahí, una vez que nos reunimos, vamos caso por caso. Todo ello con las salvedades de la protección de datos personales de cada persona, porque en eso se es muy estricto. Entonces, a partir de ahí se analiza. Bueno, esta persona, pues mire, nosotros la tenemos en el juzgado, resulta que tenemos un internamiento y no viene, una incapacidad y no va, o hemos detectado un análisis y realmente, como no se le atienda, esto es una persona que puede acabar empeorando mucho, notamos una determinada reincidencia muy acentuada, en fin, lo que sea. La Administración Sanitaria lo que nos pone encima de manifiesto qué se ha hecho por esa persona y luego lo que se pone en común es qué se puede hacer por esa persona, porque muchas veces lo que sucede es un rechazo no al tratamiento. Entonces, bueno, pues hay que buscar fórmulas de llegar, si no viene él, pues llegar a donde va, a ver, bueno, ¿y quién? Esta persona, yo recuerdo de algunos casos, ¿no? ¿Esta persona quién le lleva la comida? ¿Cómo accede? ¿Quién? Sí, pues le va, pues hay que tratar con los asistentes del ayuntamiento, a ver de qué manera abre o no abre. En fin, un poco eso. Primero, casos nuevos y luego análisis de los casos que se han llevado en otras comisiones. Bueno, y en este caso que dijimos que se ha hecho y entonces se hace un análisis. Y cuando digamos el asunto está encauzado, bueno, pues efectivamente, pues ahora está y muy bien, se está tratando, no falta, la visita está bastante controlado y de hecho bien, el asunto se archivaría, digamos una especie de archivo provisional y se analiza qué se puede hacer y en la siguiente reunión lo que se hace es ver qué se puede hacer. Ha habido casos donde no solo se han analizado supuestos de casos respecto de tratamiento posible, sino se han hecho análisis a posteriori. Es decir, ha habido casos que no han tenido remedio, ¿por qué? Pues por un suicidio o por una muerte. Ha habido casos aquí de Diógenes, entonces lo que hemos visto es, bueno, ¿y cómo es posible o qué ha pasado para que haya sucedido eso? ¿No? También se analiza para ver si ha pasado eso porque nadie lo ha advertido, de qué manera podemos evitar eso en el futuro. Hay una cierta prevención también general. El porcentaje, la valoración es que, digamos, como concepto es interesante, pero la clave fundamental es que hay muchos más casos que valorar de los que valoramos. Entonces la clave fundamental es la detección y tenemos que movernos porque en mi opinión, hay un defecto, que es que la mayoría de los casos que se analizan en la comisión lo lleva el mundo judicial. Y mi opinión es que no es posible que solo lo lleve el mundo judicial. Es decir, nosotros claro que tenemos conocimiento, pero creo que tenemos conocimiento de una parte pequeña de la sociedad. Hay otra parte más tranquila, que no está tratada, que puede dar problemas vecinales, puede dar problemas de otro tipo que pueden acabar mal, pero de alguna manera hay una parte
que tiene que detectarse y llevar a ese mundo, porque sabemos que existen, pero hay una especie de bloqueo, de falta de información. Entonces, la primera cuestión a solucionar es la detección y la ampliación de la detección para que en el 60 o el 70% de los casos no sean detectados por los jueces o los forenses. Ahí tiene que haber un análisis muy detallado, es decir, alguien más tiene que aportar casos. Y el éxito de las comisiones es los numerosos casos que se aporten. Si se aportan muchos casos, de verdad, mi experiencia es que se moviliza y además no supone mayor coste porque son con los medios que ya tiene la administración sanitaria a los efectos de ¿qué pasa? Bueno, pues esta persona, ¿qué pasa? Bueno, pues efectivamente ha habido casos donde escarcelaciones, bueno, pues que viene esta residencia, la otra. Es decir, medios hay, no supone un mayor coste, que eso muchas veces es un bloqueo insalvable. Pero creo que el punto débil o el punto fuerte es la detección. Y en eso hay que mejorar. Es decir, ya creo que funcionamos bien porque hay un órgano jerárquico que es el Instituto de Medicina Legal. De manera que si el jefe del Instituto de Medicina Legal da orden a los forenses de cuando veáis esto que no están bien atendidos, decirlo, yo creo que esa jerarquía puede existir en otros sitios. Es decir, cuando veáis esto, decirlo y a quién decirlo. Entonces, si ampliamos la detección y ampliamos la derivación, ampliaremos el éxito. Bueno, efectivamente, hablando de la detección, hablando de cómo se derivan los casos, hablando de la organización y de la coordinación interadministrativa, porque se trata de esto, de una coordinación interadministrativa, una de las partes más importantes que hay que mejorar es la asistencia al detenido. Porque si digamos sería el primer escalón, hay escalones previos, lógicamente prejudiciales, pero el primer escalón donde se puede detectar que hay una persona con una determinada falta de capacidad de entender o comprender, intelectiva y volitiva, que se dice, sería en la fase de instrucción. ¿Y qué sucede? ¿O cuál es el riesgo que detectamos? Pues que las cosas van demasiado rápido, van demasiado encauzadas a un juicio rápido, a una conformidad, a una falta de antecedentes, con lo cual sale usted con un tercio de la condena, menos de 2 años y ya está. Y claro, si todo es así, usted comprende los hechos, sí, sabe de lo que le acusa, sí, está conforme con la pena, sí, claro, todo es tan rápido que en el caso de la existencia de algún tipo de patología no se detecta. ¿Quién lo va a detectar? Pues el abogado, al tener un trato diferenciado y particular con el cliente, con esa persona detenida. Esa persona detenida hablará y ya ese abogado, en ese momento que advierte que a esa persona le pasa algo, ya debe decir y advertir, perdón, pero esto yo solicito que se transforme de juicio rápido a diligencias normales y en esas diligencias normales que se haga un análisis psiquiátrico, psicológico, forense, a efecto de detectar qué le pasa a esta persona. Por tanto, ¿por qué? Pues porque ahí puede haber una eximente o un atenuante de una alteración. Y esa alteración se tiene que detectar. Y esa atenuante o ese eximente de la alteración, en el caso de una condena, determina también el cumplimiento de una forma determinada y no en un establecimiento penitenciario ordinario. De manera que ese primer filtro habría que advertirlo ya en la asistencia al detenido. Porque si no, pues, es decir, las cosas siguen su rumbo, porque hay gente que lo único que le preocupa es acabar. Y acabamos rápido, pero no acabamos bien. Y ese no acabar bien la primera vez supone que la segunda ya no hay suspensión de la pena, ya hay antecedentes. ¿Y por qué la segunda, esta persona que estaba así y ya se detecta lo que pasa, no se detectó en la primera? Se ha perdido un tiempo precioso de tratamiento de esa persona que puede terminar una agravación o una falta de recuperación definitiva. Entonces, lo que quiero advertir que dentro de la posibilidad de llamar la atención para este tipo de cosas, ese primer escalón de la asistencia al detenido es muy importante y de los que intervienen en la asistencia al detenido, es decir, abogado del detenido, Ministerio Fiscal y juez. Es lo que quiero decir. El juicio rápido no es un buen sistema a efectos de advertir. ¿Por qué? Pues porque, digamos, ya se lo dan hecho. Tendría que tener unos conocimientos muy importantes. Hombre, hay cosas evidentes, ¿eh? Es decir, hay cosas que saltan a la vista, pero hay otras cosas que no son tan evidentes, lo que puedes confundir una introversión con algo mucho más grave, ¿no?
Entonces eso sí te lo tiene que advertir el abogado, oiga, mire señoría, que es que este de verdad, que es que le pasa algo, no está bien. Entonces yo creo que no ha comprendido o tiene una limitación en la comprensión de sus actos. Y a partir de esa advertencia, ver qué pasa. Y a partir de una comunicación de que a esta persona le pasa algo, ya entrarían las preguntas, que esos ya son de buenas prácticas, es, bueno, le pasa a usted algo, pero ya bien directamente por el juez o bien por los forenses a la hora de hacer el análisis de su caso y establecer un dictamen es, ¿y usted va al especialista? ¿Qué médico le trata? Tráigame un informe. Y si detecta que tiene algo serio y no le tratan, ese es el momento de advertir y de movilizar al mundo sanitario. Ese es el momento. Aquí se está haciendo así. Es decir, cuando llegan los informes al médico forense de, oye, evalúa la capacidad intelectiva y volitiva y ven al investigar que no le trae ni un papel porque no se está tratando, porque no tiene conciencia de enfermedad, porque se está tratando, lo ha abandonado, porque lo que hace no es lo correcto o dice que hace pero no hace. Ese es el momento donde dice, bueno, esta persona tienen que saber ustedes que no está bien tratada. Esa detección, pero claro, el mundo del detenido es un grano de arena en el mundo de la enfermedad mental. Entonces tiene que haber otras formas de detectar personas en riesgo y llevarlas al análisis para que el mundo sanitario se mueva, no solo desde el punto de vista del preso o del detenido.